¿Cómo estás, Joaquín Robles Linares? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos ahí. Espero que estén todos muy bien, como siempre. Al centavo. ¿Y tú? Qué bueno. También. Qué bueno. Estamos ya comenzando el día, todo lo que da. Qué bueno, Joaquín. Excelente. Pues mira, hoy es imposible prácticamente evadirse de un momento histórico, ¿no? Acuérdense que la historia tiene derecho de admisión, no todo es histórico. Sin embargo, lo que vamos a relatar aquí hoy coincide precisamente en el día de hoy. Y ese sí fue un hecho histórico, no nomás para Sonora, para México, porque un 5 de marzo de 1913, Sonora prácticamente le declaró la guerra al gobierno federal. ¿Por qué? Porque habían asesinado al presidente Madero el 22 de febrero, había iniciado la decena trágica, en fin, el país había entrado en una vorágine de muerte, destrucción, y Victoriano Huerta se había hecho del poder a la mala. Bueno, ya hemos platicado en otras ocasiones cómo Venustiano Carranza se ve obligado y además consternado por lo que había sucedido, pero ha estado prácticamente muy distante de lo que pasaba en el centro del país. Asume la gubernatura de forma interina Ignacio L. Pesqueira, un diputado del Río Sonora, que había nacido en Huepac, miembro de una familia importante de la región, y venía de una legislatura que también ya hemos platicado muy interesante, esa legislatura de la que él pertenecía, donde estaba Adolfo de la Huerta, Cosme Hinojosa, otros personajes, pero además entendieron su momento histórico. Entonces él llega a la gubernatura y en vez de pensarla mucho y ponerse a divagar en lo que iba a suceder o lo que había pasado, en fin, o dar muchas veces, como sucede hoy en política, o como se dice, patear el bote, él no, de inmediato se pone a trabajar con los diputados. El Estado prácticamente estaba ya sublevado. Hay que recordar, por ejemplo, Plutarco Elías Calles, que estaba en Arizona, ya empezaba a convocar a gente a que se uniera a las filas revolucionarias. Obregón se había convertido en una figura, fíjate, un personaje que pues prácticamente era desconocido, venía de Guatabampo, presidente municipal, había llegado a la presidencia municipal prácticamente con muchos problemas. ¿Por qué? Porque no le habían reconocido su triunfo y tuvo que litigarlo en el Congreso. Ahí lo reconocieron y después pudo lograr él en 1912 conformar una fuerza y ir a pelear contra los corosquistas, y es donde se empiezan a dar cuenta de este personaje que era prácticamente desconocido. Y Salvador Alvarado, un militar también muy importante, un hombre que venía, pues no era militar, pero se hace militar con el tiempo, y hoy es una gran figura desde el punto de vista revolucionario, arengaba a los diputados y les decía aquel 5 de marzo, si ustedes no desconocen a Huerta, nosotros los vamos a desconocer a ustedes. Entonces, el momento era de crispación, Marcelo. Sí. Un momento crítico, y así Ignacio L. Pesqueira, un 5 de marzo, un día como hoy, expide el decreto número 122, donde desconoce al gobierno de Victoriano Huerta, junto con el Congreso y además las autoridades municipales, porque parece ser, a veces no nos acordamos de la fuerza política que tiene un presidente municipal, o de lo importante que es para inclinar la balanza popular. En este caso, quizá la palabra que haya que usar para este momento histórico donde Sonora irrumpe en el medio nacional precisamente con ese decreto es la unidad. Ignacio L. Pesqueira, en un acto de mucha valentía, además de enfrentarse, era prácticamente, Marcelo, declararle la guerra, así como te la pongo, declararle la guerra al gobierno federal, al presidente, que era en ese momento un golpista, pero además era un general de división, sí, que tenía en un puño al ejército, y además muchas de las fuerzas políticas del centro del país simpatizaban con lo que había sucedido. O sea, si uno revisa la prensa de aquellos años, pues hay una corriente
de simpatía, entre comillas, por decirle así, hacia Victoriano Huerta. Entonces, no queda que fue un lance así muy facilito ni muy sencillo como lo vemos ahora. Sí. Y en ese entonces creo que la palabra sería prácticamente la unidad. Con esto, Marcelo, con este hecho, con este decreto del 122, no nada más se queda en la expedición del decreto, sino que Ignacio L. Pesqueira, por medio de un telegrama, le manda directamente a Victoriano Huerta y le dice que lo desconoce. Y le dice algunas otras cosas más. Y ahí se rompe por completo, y además sucede un fenómeno muy interesante. El foco político y los vientos de aquella revolución vienen a dar a Hermosillo, Marcelo. Y creo que valdría la pena recordarlo. Yo no sé por qué razón. Es algo que escapa un poco a mi manera de ver las cosas. Sí. Los distintos gobiernos del Estado y las autoridades, pues nunca hacen énfasis en esta fecha. Y creo que es precisamente la fecha de inicio y de entrada a aquellos revolucionarios sonorenses que llegarán a la presidencia en 1920. Sí. Si hablaríamos de las fases, de las etapas de la revolución, de las claves de la revolución, esta parte, pues estaría en qué lugar, Joaquín, de importancia. Es el inicio. Mira, primero vamos a dividir la revolución en varias fases. Primero la revolución maderista, sí, la que derrumba en mayo de 1911 a Porfirio Díaz. Es una revolución limitada a algunos espacios de la República, que está inspirada precisamente en la convocatoria de Madero. Al asesinato de Madero llega la revolución constitucionalista, realmente la revolución de a buenas, la que sí sacudió al país, donde se forman 3 grandes ejércitos: el cuerpo del ejército del noroeste, que va dirigido por Obregón, la división del norte, que en este caso va dirigido por Villa, y el ejército del noreste, que va dirigido por Pablo González. Estas 3 columnas derrotan al ejército federal. Sin embargo, de estos 3 grandes militares, pues obviamente Obregón es el que toma la Ciudad de México en 1914. Y entonces, aquí, estos personajes desconocidos, muchos de ellos, Marcelo, que también siempre hay que destacarlo, pues no venían del ámbito militar. Digo, no muchos de ellos, la mayoría. Obregón era un agricultor, un productor, así como muchos de los personajes no tenían esa vinculación con el ejército, pero aún así, su tradición local, que es algo que hay que destacar, Sonora se distinguía precisamente por ese aislamiento, hizo que los sonorenses supieran dar batallas, combates, organizar todo ese tipo de cuestiones militares, porque estaba en sus genes para poder sobrevivir, y en eso, por eso fueron tan exitosos, porque se dice que los sonorenses nunca dejaron de luchar. Vivíamos en un medio inhóspito y muy complejo. Entonces, esos cuerpos militares avanzan, toman la Ciudad de México, y ese 5 de marzo, Marcelo, de 1913, es prácticamente la voz de arranque de aquellos, porque ya le había dado Carranza antes. Sin embargo, Carranza estaba muy limitado. Coahuila y su lugar estaban acotados por las distintas fuerzas, y él por eso opta después para venirse, y desde aquí, aquel 5 de marzo, se le da la voz oficial, y esa revolución constitucionalista es la que tomará el poder en 1920. Y nomás les doy un dato para que vean el tiempo. Los sonorenses toman el poder el 20, y prácticamente se los arrebata o se los quita Cárdenas a Calles hasta 1936. Sí, o sea, 16 años. Sí, pero no nomás fue el tiempo, sino los cambios que hicieron. Sí. Por ejemplo, cuando llegan ellos en 1920, ellos entendieron que Madero era un gran líder, un gran personaje, pero no hizo los cambios de fondo. Ellos hacen un nuevo ejército, hacen una nueva administración pública, crean secretarías, entre ellas la educación, con el tiempo crearán una fuerza política muy importante, que es el PNR, que aglutina no nomás decenas, sino cientos de fuerzas políticas al interior de aquella revolución, las organizan dentro de un partido y la hacen una institución dominante dentro de la política electoral del país. Entonces, lo que es el PNR, por eso es a veces tan complicado entender o por qué el PNR
cambia después a PRM, luego a PRI, pero además no estaba sujeto a una ideología más que la de la Revolución Mexicana, que era una ideología que se podía usar desde muchos puntos de vista. Entonces, eso inicia, Marcelo, todo esto inicia aquel 5 de marzo de 1913, un día como hoy, donde un personaje, un diputado de Huepa, que imagínate, que nadie se imaginaba el lance que iba a ser, lo que iba a suceder, y que a final de cuentas, aquel pequeño gesto de valentía iba a desembocar en una revolución, y además con el tiempo iban a tomar el poder para 1920, iban a cambiar el país, y además hasta la forma de, prácticamente le dieron la vuelta y modificaron hasta la forma de caminar de aquella nación mexicana de los años 20, que era muy compleja. Oye, ¿cuántos elementos tenía el ejército de Sonora? ¿Cómo se llamaba? El ejército del Noroeste. El cuerpo del ejército del Noroeste empieza alrededor de unos 20,000, 25,000 elementos. No eran poquitos, ¿no? No, para nada. Pero además, fíjense que una cosa interesantísima, cuando uno se pone a revisar documentos de ese ejército, precisamente, se da uno cuenta de la mentalidad estratégica de las personas. Uno, cuando ellos iban conquistando posiciones, por ejemplo, a diferencia de otras cosas que sucedían en Morelos, por ejemplo, ellos no incendiaban haciendas, ni mataban a los... No, llegaban, por ejemplo, y ponían un interventor. Entonces la hacienda, por decirte algo, seguía funcionando, y seguían produciendo y sembrando, y en fin, pero una parte iba para ese ejército. Entonces, tenían una visión muy moderna, muy interesante, pero además tenían ellos una logística que les permitía agenciarse armas nuevas. Hay que recordar que para el 14 inicia la Primera Guerra Mundial, y entonces hay un gran mercado de armas y un gran mercado de novedades tecnológicas, y Obregón, prácticamente Obregón, tenía agentes en Los Ángeles que le mandaban novedades y él las incorporaba. Es algo interesantísimo. Por ejemplo, los carros hospital se inician aquí con ellos. Ellos hacen un cuerpo de sanidad con médicos, hacen las loberas, aquellos hoyos que hacen en el campo donde se metía una persona con una ametralladora o con un rifle, y contra las cargas de caballería que eran del siglo XIX, pues no podía la modernidad, el ingenio de estas personas que estaban más vinculadas a los ejércitos modernos. Bien. Y el uso de la aviación, que también fue una aportación de ellos aquí en Sonora. Sí. Muy bien, Joaquín, como siempre, muchas gracias, y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes con más de Sonora del Tiempo. Muy Igualmente, amable. Ahí les mando un gran saludo. Igualmente, gracias. 8:17, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.